saludar ya a Daniel Portero, que es el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia. Don Daniel, buenas noches. Sí, buenas noches, Antonio. ¿Qué les llama la atención que en una ley de estas características, que se llama de memoria histórica del País Vasco, no se cuente dentro de esa memoria lo que ha hecho la banda asesina ETA a la hora de valorar esos actos de enaltecimiento y homenajes a los terroristas de ETA? Bueno, es que la memoria histórica del gobierno vasco, por lo menos el actual, las víctimas de ETA no formamos parte de esa historia. Nunca lo hemos formado, ni nunca nos han considerado, absolutamente. Entonces, ¿cómo van a tener en cuenta, digamos, nuestras reivindicaciones de tantos años atrás? ¿Cómo van a considerar que el delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal se ha infringido en más de 10.000 ocasiones en el País Vasco por actos de homenaje a terroristas, actos de bienvenida, fiestas locales, fiestas en las ciudades, cualquier tipo de manifestación a favor de los presos de ETA o de la propia organización terrorista en más de 10.000 ocasiones, y nunca ha sido condenado por el gobierno vasco, ni siquiera con una pequeña multa, ni siquiera? Pero ahora el franquismo, que bueno, pues forma parte de la historia, pero es de una historia de ya casi 100 años atrás. El terrorismo de ETA es de hace muy poquito y se han olvidado. Y aparte la diferencia, y yo lo quiero decir claro, en el franquismo, en la guerra civil, hubo dos bandos. En el terrorismo de ETA, mi padre puso la nuca y los que le mataron pusieron la pistola. Mi padre nunca tuvo la oportunidad de defenderse. Y esa es la diferencia entre el terrorismo de ETA y lo que pasó en la guerra civil. Sí, pero estamos hablando de 40 años de la historia de España que han estado marcados por la actividad terrorista de una banda que se llevó por delante a cerca de 1.000 personas, además del daño causado, que es verdad que no se puede ya recuperar jamás desde el punto de vista moral y anímico y psíquico a tantas personas, incluido, por ejemplo, Daniel Portero. Por eso digo que podría haber sido una oportunidad más que, en fin, necesaria y justa, que esa ley de memoria histórica en el País Vasco sí contemplara, desde el punto de vista de la historia, lo que pasó en estos últimos 40 años, ¿no? Ya, pero el gobierno vasco, el PNV en concreto, siempre ha sido el socio equidistante entre ETA y las víctimas del terrorismo. Nunca estaba ni cerca del terrorismo de ETA ni cerca de las víctimas. Estaba en medio. Siempre miraba de perfil. Cuando había un atentado de ETA, se lavaba las manos como Pilatos y nunca opinaba al respecto. Acordaros de la época de Javier Arzayus, por ejemplo, o incluso el propio Ibarretxe. Es decir, nunca se mojó. Y de hecho, hay que decir y recordar en la historia, ya que estamos hablando de historia, que ETA nació del PNV, de una escisión del Partido Nacionalista Vasco a finales de los 50. Con lo cual, pues claro, de alguna manera ellos tienen algún pequeño complejo de culpabilidad de todo lo que ha pasado y evidentemente tenían la oportunidad de haberlo hecho, tenían oportunidad de en esa ley autonómica haber incluido a las víctimas del terrorismo también para que no fuéramos ultrajadas continuamente, como el propio Lehendakari Urkullu y todo el gobierno vasco sabe que se produce semanalmente en el gobierno vasco. Es decir, hoy, por ejemplo, se han acercado a 5 asesinos más de ETA ya a las propias cárceles del País Vasco, porque el gobierno central de Pedro Sánchez lo que hace es poquito a poco los va acercando y ahora estamos en la fase de los que están en Logroño, los que están en Santander, los que están en Asturias, los que están en Burgos, los acercamos ya al País Vasco. Ya ahora estamos en la fase de al País Vasco directamente. Algunos en tercer grado. ¿Ustedes se creen que hoy mismo no hay actos de ongi etorris, de actos de homenaje a los presos de bienvenida, como si fueran héroes en las calles del País Vasco? Hoy mismo se están celebrando. Hoy en San Sebastián, en concreto, se está celebrando un ongi etorri de uno que está precisamente, que se le ha dado el tercer grado
bueno, y nadie dice nada. No les importamos, no somos importantes para ellos. Pero bueno, nosotros no tenemos que dejar de precisamente reivindicar eso. Yo no estoy de acuerdo en que ahora mismo se impongan multas a los delitos de enaltecimiento del franquismo. No estoy de acuerdo con aquellas asociaciones que dicen eso, cuando realmente nunca se ha hecho con el terrorismo de ETA y llevamos ya 50 años. O sea, lo que no puede ser es que ahora nosotros seamos el segundo plato. No estoy de acuerdo. No, pero sobre todo porque es paradójico e insultante que alguien pueda ser multado por hablar bien de Franco y, sin embargo, además con 10.000 euros de entrada, y alguien que, como hoy nos dice en San Sebastián, esté enalteciendo a un criminal que ha matado a personas inocentes, bueno, pues ese pueda pasearse tranquilamente por las calles del País Vasco y eso sea libertad de expresión. Enaltecer a Franco no, enaltecer a los criminales sí. Y lo peor, Antonio, que es que no lo valoramos. O sea, buscan ilegalizar la Fundación Francisco Franco. Bien. Buscan ilegalizar cualquier organización que enaltezca el franquismo. En concreto, esta fundación. Y otras, me imagino. Perfecto. Vamos a ver. A día de hoy, los delitos de enaltecimiento del terrorismo de ETA, de los miembros de ETA, están organizados por Sortu, aquel partido político que ya se presentó a las elecciones del País Vasco. Incluso fue a las nacionales, incluso fue a las europeas. ¿Por qué no se ilegaliza Sortu? ¿Por qué no se ilegaliza, por ejemplo, a Etxerat, que es la asociación de familiares de presos de ETA que está detrás de todos los homenajes de los terroristas de ETA? Esos que salen con la velita siempre el día 1 de enero en defensa de los presos de ETA, ellos son los que organizan estos actos. Sin embargo, no existe ninguna ley que ilegalice a estas organizaciones, y sin embargo buscan otros paralelismos con otra historia mucho más anterior a la del terrorismo de ETA y muy diferente, quiero recordar, porque en nuestro caso hemos puesto las nucas y otros pusieron las pistolas, y en la guerra civil hubo pistolas por los dos bandos. Y verdaderamente, para mí es un agravio absoluto, y yo confío en que los partidos políticos recurran al Constitucional este tipo de leyes, ya sean leyes autonómicas, ya sean leyes nacionales, porque verdaderamente lo que es una clara discriminación hacia unas víctimas que llevamos de alguna forma reivindicando que no se enaltezca el terrorismo de ETA ni se humille a nuestros familiares, enalteciendo a los asesinos, en mi caso, a los asesinos de mi padre, ¿no? Claro. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Gracias y buenas noches, Daniel. Muchas gracias, Antonio. Hasta siempre.